Buenos días. Vamos a ver qué dice aquí acerca de lo que es el canon católico, los escritos canónicos. Atendiendo a su significado etimológico original, la palabra canon designa la caña o vara de medir. De allí pasó a significar norma de conducta y también lista de estas normas o de los documentos que contienen dichas normas. En este último sentido, sobre todo, se utiliza la palabra canon en la terminología eclesial. El canon bíblico es pues la lista de libros sagrados que componen la Biblia, una lista que según la Iglesia Católica comprende 74 libros, 47 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo Testamento. Las comunidades protestantes, siguiendo la tradición del judaísmo palestinense, eliminaron 7 libros de la lista canon del Antiguo Testamento: Baruch, Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 Macabeos, considerándolos como apócrifos. La Iglesia Católica, por su parte, los considera sagrados y los denomina deuterocanónicos, es decir, incorporados en un segundo momento, pero con la misma autoridad a la lista de libros sagrados. La tradición judía formó su lista de libros sagrados tomando como punto de referencia la autoridad de Moisés, de los profetas y de otros insignes personajes de la historia de Israel. La vinculación de una serie de libros con estos originales, con estos personajes, con las más antiguas y sagradas tradiciones de Israel, con el templo y el culto, hizo que fueran considerados como inspirados por Dios y por tanto sagrados. Pero es preciso señalar que existe una doble tradición judía al respecto. La tradición del judaísmo palestinense, seguida siglos más tarde por las comunidades protestantes que sólo consideró sagrados 40 libros, que es el llamado canon corto, y la tradición del judaísmo alejandrino que admitió también como sagrados los 7 libros denominados posteriormente deuterocanónicos, es el llamado canon largo. Esta última lista, canon, fue la aceptada por las primeras comunidades cristianas y la declarada como única válida por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. En cuanto a la formación de la lista de los libros sagrados del Nuevo Testamento, no todos los escritos del cristianismo naciente fueron considerados inspirados y normativos para la Iglesia, y por tanto incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Algunos escritos como la Didaché o la Carta de Clemente a los Corintios, compuestos en la última década del siglo I después de Cristo y de contenido netamente cristiano, no fueron sin embargo tenidos como inspirados. Solo 27 escritos pasaron a formar parte del canon o lista de libros sagrados en un lento proceso de aceptación que duró hasta bien entrado el siglo IV después de Cristo y en el que podemos distinguir varias etapas. Durante el siglo I después de Cristo, la tradición de Jesús y de los apóstoles constituyó el canon vivo. El Evangelio de Jesucristo era el criterio para distinguir entre la verdadera y la falsa fe. En el siglo II después de Cristo se fueron formando colecciones de escritos a los que se confería una cierta autoridad dentro de las iglesias. Pero fue en el siglo III después de Cristo cuando se completó el canon y se dio al conjunto de estos libros, de estos escritos, el nombre de Nuevo Testamento, reconociendo su carácter sagrado y normativo para la vida de la Iglesia. Los criterios utilizados para determinar el canon del Nuevo Testamento fueron 3. En primer lugar, su apostolicidad, es decir, el origen apostólico de un escrito, el cual se determinaba por el hecho de que hubiera sido compuesto por un apóstol o por alguno de sus colaboradores. En segundo lugar, la conformidad de los escritos con la tradición viva de la Iglesia, es decir, su ortodoxia. Finalmente, un criterio de gran importancia fue la utilización de los escritos en la lectura pública en un amplio número de comunidades. Hasta aquí es lo que puedo decir un poco sobre lo que es el canon de la Iglesia Católica, pero también les quiero decir que canon también significa medida. Entonces el canon bíblico es la lista de los libros sagrados que son la norma o la regla de fe. Una vez que se empezaron a poner por escrito las tradiciones presentes en la iglesia primitiva, como vemos en 2 Tesalonicenses 2:15, pronto algunos de estos escritos empezaron a ser considerados como sagrados, igual que a las escrituras del Antiguo Testamento. Las cartas de San Pablo fueron los primeros escritos que fueron considerados como sagrados. 2 Pedro 3:16. Luego siguieron los evangelios y otros más. Hay muchas
mucha controversia todavía, pero la Iglesia ya zanjó esta controversia al establecer el canon. Entre las primeras comunidades cristianas había muchísimos escritos. La selección para formar el Nuevo Testamento fue una larga tarea, obra de la Iglesia católica primitiva. Algunos escritos durante mucho tiempo y en varias comunidades fueron leídos con veneración y considerados sagrados, pero después fueron descartados. Algunos son más antiguos que varios escritos que hoy se encuentran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la ya mencionada Didaché, o el Pastor de Hermas y la Carta a Bernabé. Junto a estos escritos serios y respetables, hubo otros llenos de imaginación y de detalles sobre la vida de Cristo, que pronto los desechó la Iglesia. Son los que hoy llamamos apócrifos. Nunca los consideró la Iglesia útiles para la vida de la fe, sino fruto de la curiosidad o intentos por quitarle lo difícil al camino de la fe. Hubo otros escritos, producto de sectas que querían fundamentar en Cristo sus carencias, por ejemplo la prohibición de comer carne, su visión de las relaciones matrimoniales como pecaminosas, su menosprecio de lo carnal y lo material. A estos escritos, las comunidades cristianas le cerraron las puertas porque veían que no coincidían en nada con las enseñanzas recibidas en las comunidades de origen apostólico. Es hasta fines del siglo II cuando aparecen las listas de los libros considerados sagrados, por ejemplo en el famoso fragmento Muratori. Hay un papiro, llamado Egerton, de mediados del siglo II que contiene 4 episodios o secciones. La primera y la última no se encuentran ni en forma parecida en ninguno de nuestros evangelios. Las de en medio son una mezcla de material del Evangelio de San Juan y de los 3 primeros evangelios. Este hecho nos indica que al juntar este material, al menos este recopilador desconocido, juzgaba de igual valor el material de nuestros evangelios, y esos dichos o escritos de origen desconocido, o sea, que no pensaba únicamente en 4 evangelios, esto es, que no tenían estos el valor sagrado exclusivo que ahora les damos. Hay varios finales del Evangelio de San Marcos, uno de ellos termina en el versículo 8 del capítulo 16, De hecho, los versículos que siguen del 9 al 20 faltan en los importantísimos códices Sinaítico y Vaticano, ambos del siglo IV. Ya a principios de este siglo, el famoso historiador de la Iglesia, Eusebio, decía que estos últimos versículos no eran de San Marcos. De hecho, ni el estilo, ni el vocabulario, ni la mentalidad son las del resto del Evangelio. Además, del final actual hay otros 2 finales, en el del códice Freer o Freer, del siglo IV y el del códice L y el Psi. ¿Esto quiere decir que los que no conocieron este final largo fueron menos fieles a Jesucristo que nosotros? Ciertamente que no. San Ireneo, obispo de Lyon, hoy Francia, a finales del siglo II, reconoce como libros sagrados de la Iglesia solamente a 22 del Nuevo Testamento. Orígenes, el gran teólogo egipcio del siglo III, duda del carácter sagrado de la segunda carta de San Pedro. El fragmento Muratori, según unos de fines del siglo II, según otros del siglo IV, no incluye en la lista las cartas de Santiago, ni la primera y segunda de San Pedro. Eusebio de Cesarea no está seguro de que toda la Iglesia acepte como sagradas las cartas de Santiago y la de Judas. San Efrén, quien vivió en el año 320 al 373, apoyándose en el criterio de la Iglesia siria, solo considera como escritos del Nuevo Testamento 17 libros, entre ellos la Tercera Corintios, el Diatesarón, y no cada uno de nuestros evangelios. San Jerónimo, como toda la Iglesia en Italia, reconoce como canónicos, es decir, parte del canon, o sea, la norma de nuestra fe, solo 22 libros, de los que hoy forman el Nuevo Testamento. Hacia el año 350, San Cirilo de Jerusalén, y con él toda su comunidad, no aceptaba el Apocalipsis de San Juan como libro sagrado. Tampoco lo aceptaban, entre otros, San Gregorio Nacianceno y toda la Iglesia de Siria. Muy entrado el siglo IV, la carta a los hebreos no era aceptada ni por las comunidades cristianas de lo que ahora es Túnez y Argelia, ni por las de Italia. La carta de Santiago encuentra aceptación en la Iglesia de lengua latina solo hasta fines del siglo IV, gracias a la influencia espiritual de San Agustín y San Jerónimo. La lista definitiva por fin se dio, con su santidad el Papa San Dámaso, el cual era consciente de su responsabilidad y autoridad en asuntos de tanta importancia para la fe. Convocó un sínodo en Roma en el año 382, el sínodo romano, después de Cristo, y estableció la lista definitiva y oficial de los libros sagrados del Antiguo y el Nuevo Testamento, formando la Biblia,
en hebreo ta Biblia, que significa los libros. Poco después el Concilio III de Hipona